le habíamos anunciado que vamos a revisar las noticias internacionales y esta tarde junto a Florencia Vial. ¿Qué tal, Florencia? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Priscila, José Luis, y muy buenas tardes a todos ustedes en sus casas. Y comenzamos revisando lo que ocurre a esta hora en Venezuela, porque ya son miles las personas que han llegado a la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar en Caracas para protestar justamente contra el régimen de Nicolás Maduro y también para protestar contra las torturas a opositores que quedaron, recordemos, registradas en el informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Al lugar también ya llegó y habló también el presidente encargado Juan Guaidó, quien aseguró que no tienen miedo y también reiteró el llamado a las Fuerzas Armadas de ese país a quitarle el apoyo a Nicolás Maduro y a cambiarse, como él dice, al lado de la Constitución. Todo esto luego que el gobierno de Nicolás Maduro rechazó el informe entregado por la Alta Comisionada de Naciones Unidas. Esto porque dijo que solamente ofrece una visión distorsionada de la realidad que se vive en Venezuela, por lo que la Cancillería de ese país entregó otro documento en el que realizan 70 observaciones sobre los que ellos dicen errores. De hecho, contiene este texto de Naciones Unidas. Hay que recordar que el informe que este viernes fue presentado por la Alta Comisionada ante el Consejo de Derechos Humanos en la ciudad de Ginebra fue elaborado a partir de 558 entrevistas tanto a víctimas como a testigos de estas violaciones de derechos en Venezuela y acusa directamente al gobierno de Nicolás Maduro de reducir el espacio democrático e incumplir su obligación de garantizar, por un lado, la comida a sus ciudadanos y también la atención médica. Tenemos las declaraciones de esta mañana de la Alta Comisionada en Ginebra. Escuchemos. Uso repetido de fuerza excesiva y letal contra manifestantes. También documentamos el uso excesivo de la fuerza en el contexto de los operativos de seguridad de las Fuerzas Especiales de Venezuela, con múltiples asesinatos de jóvenes. Muchos de ellos podrían calificarse como ejecuciones extrajudiciales y deben ser investigadas en profundidad con la responsabilidad de los perpetradores y las garantías de no recurrencia. Bueno, sin embargo, según el Palacio de Miraflores, el informe presenta una visión selectiva y parcializada, considerando que, según el gobierno, se basaron en fuentes carentes de objetividad y excluye casi en totalidad la información entregada por el oficialismo. Y bueno, posiblemente lo más insólito de todo esto es que además el gobierno de Maduro reprochó a Bachelet luego que en el informe omite, según ellos, en su totalidad todos los logros y los avances que el gobierno de Nicolás Maduro ha realizado avanzado, según él, en materia de los derechos humanos. Y en un gesto acá, eso sí, bastante particular, el régimen chavista liberó a 22 presos políticos, entre ellos la jueza María Lourdes Afiuni y el periodista chileno-venezolano Braulio Jatar, mientras que los otros 20 que liberaron son estudiantes, según indicó esta mañana la Alta Comisionada. Recordemos que el caso de Braulio Jatar fue bastante emblemático porque fue detenido por la policía venezolana en el año 2016 por fotografiar una manifestación de oposición y desde mayo del año 2017 se encontraba bajo arresto domiciliario porque lo acusaron por otra causa nada que ver, lo acusaron por lavado de dinero. Durante esta mañana pudimos conversar con Braulio Jatar, escuchemos por un momento lo que dijo. Lo que se me ha informado a través de la policía, que es la única que tiene oficio, y lo que hicieron fue leérmelo, no lo llegué tampoco a tener a la mano, es que se me va a notificar de unas medidas de presentación a ese mismo tribunal que lleva esa causa fabricada por la policía política y por el sistema, cada 15 días, sin poder salir del estado de Esparta y sin poder salir del país. Por lo tanto, no puedo viajar a Chile, a donde estoy comprometido desde el punto de vista emocional y espiritual a abrazar a tanta gente que me han tratado como si nos conociéramos de siempre, y estoy obligado simplemente a estrechar manos y a dar abrazos de agradecimiento. Pero si son esas las condiciones, no tengo libertad ni de salir del estado donde estoy, ni de salir de Venezuela y presentarme cada 15 días a hacer una cola de 100, 200 presos comunes y yo ahí para firmar un libro simplemente de presentaciones, que es como se llama el libro en Alguacilazgo, en el tribunal que me corresponde. Yo estuve en una celda de aislamiento severo, sin iluminación natural, sin ventilación natural, a 35 grados, sin comunicación con nadie. En 3 meses perdí 22 kilos y el 60% de la masa muscular, que me llevaron a internarme a una clínica.
Eso es tortura blanca o tortura blanda. Y en el caso particular de otros, sí vi torturas aplicadas a personas en las cárceles. Estoy obligado a decirlo porque es la verdad. Bueno, y una de las cosas que estábamos recién comentando con Priscila es lo deteriorado que está en estado de salud. Él mismo decía que en 3 meses perdió 22 kilos y también perdió el 60% de su masa muscular. Y bueno, y mientras la jueza fue detenida en el año 2009, después de que el expresidente Hugo Chávez solicitó su encarcelamiento y desde el año 2011 estaba bajo arresto domiciliario. Por otro lado, el presidente encargado, Juan Guaidó, también celebró este informe de la ONU y aseguró que el documento de alguna manera como que valida claramente lo que ellos llevan denunciando ya meses, durante tanto tiempo, y también difundió anoche un audio que asegura que tras leer este informe varios presidentes y líderes mundiales lo llamaron escandalizados y le prometieron maximizar la presión internacional para poder enfrentar esta crisis. Bien, y ahora seguimos en Brasil luego que un conocido empresario se quitó la vida durante un acto público que presidía el ministro de Minas y Energía de ese país. A ver si podemos repetir un poco el momento para poder escuchar un poco el ambiente. Bueno, fue un fuerte registro donde se escucha el disparo que el empresario Sadi Gitz se propinó en la cabeza durante la apertura de un seminario sobre el mercado del gas en el estado de Sergipe. Según algunos testigos, tras el discurso del gobernador del estado, Belivaldo Chagas, el empresario se levantó bastante furioso y lo trató de mentiroso, dijo también un par de palabras más y luego se disparó con un arma calibre 38. Y sobre quién era este hombre, ahí vemos sus imágenes. Gitz era propietario de la empresa cerámica Escural, la cual atravesaba, anunciaron, dificultades financieras desde hace ya varios años, en parte por el aumento del precio justamente del gas que se estaba discutiendo en ese acto público y se había incluso acogido a la ley de quiebras. Como vemos, tras el disparo todos comenzaron a gritar y en medio de este caos también pedían que por favor bajaran las cámaras porque el seminario lamentablemente estaba siendo transmitido en vivo en esos minutos. Bien, y ahora rápidamente seguimos en Brasil, luego que el ex gobernador del estado de Río de Janeiro reconoció por primera vez que compró votos en las elecciones para elegir la sede de los Juegos Olímpicos del año 2016. Se trata de la primera vez que Sergio Cabral reconoce la compra de votos por $2 millones en la elección del Comité Olímpico Internacional. Si bien Cabral, quien se encuentra preso desde el año 2016 por actos de corrupción, compareció ante un juez en el marco de la operación Unfair Play, que investiga justamente un supuesto esquema de compra de votos en el comité con el fin de establecer si es que hubo fraude o no en las elecciones de la sede. Y ahí fue donde Cabral reconoció que compró votos, pero ojo, porque además dijo que el expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, sí sabía sobre estos pagos, aunque aclaró que no participó en este esquema de corrupción. Bien, y ahora seguimos en Estados Unidos con la fiesta que el presidente de Estados Unidos prometió ayer, aunque estuvo bastante amenazado durante varias horas por una posible tormenta. Bueno, finalmente se realizó el esperado espectáculo de fuegos artificiales. Como vemos, fue un colorido 4 de julio, fecha en la que Estados Unidos celebra su independencia de Gran Bretaña en 1776 y miles de personas llegaron a la ciudad de Washington para ver este espectáculo que había prometido el mandatario y que calificó obviamente como de que fue el mejor de toda la historia. Una fiesta nacional distinta a la de otros años y que por un lado estuvo sumamente militarizada, a ver si podemos pasar a ver esas imágenes también, estuvo centrada en el presidente del país y muchos critican que la verdad es que parecía más bien un evento de campaña más que una fiesta patriótica. Esto porque contó con una exhibición militar poco tradicional para Estados Unidos, de un discurso en el monumento a Lincoln, que recordemos es el presidente que defendió la unidad durante la Guerra Civil estadounidense y es el mismo lugar donde incluso Martin Luther King pronunció en 1963, su emblemático discurso Yo tengo un sueño. Bueno, justo ahí Trump también quiso entregar su discurso y dijo que Estados Unidos hoy es más fuerte que ayer, que para ellos nada es imposible, que van a volver a la luna y que con el tiempo un día van a poder plantar la bandera estadounidense en Marte. Una celebración completamente atípica justamente por lo que vemos en las imágenes y porque Estados Unidos no tiene esta tradición de los desfiles militares y eso se vio reflejado en las propias calles donde los tanques, por ejemplo, no pudieron desfilar porque eran muy pesados para los caminos, pero sí desplegó sus mejores
aviones. Pero ojo, porque según el Washington Post, el Servicio de Parques Nacionales tuvo que destinar $2,5 millones de sus ingresos para poder cubrir parte de estos gastos del evento, por lo que sus críticos obviamente lo acusaron de convertir una celebración nacional en un evento considerablemente político. Bien, y seguimos en Estados Unidos, pero con la otra cara, con lo que no se vio en la transmisión de Donald Trump por televisión, porque en medio de las celebraciones del 4 de julio se incendió, como ustedes pueden ver, una tienda que vendía justamente fuegos artificiales. Quedó la escoba, como se dice acá, tras la explosión de estos fuegos artificiales, que se fueron activando uno a uno, razón por la que tuvieron que llegar decenas de carros de bomberos para poder intentar apagar este incendio y también los fuegos artificiales, que claramente tiñeron de colores el cielo, pero claramente no eran para esa ocasión. No. Pero bueno, afortunadamente no hubo heridos, así que esto más que nada quedó como una imagen para el recuerdo. Claro. De lo que no se vio en este 4 de julio. Lo que no se vio, que estaba tan organizado, tan lindo, tan soñado por Donald Trump, que ya desde el año 2017, como lo decíamos, quería tener este gran desfile militar que no es típico de Estados Unidos, ni tampoco que hablen los presidentes en este día que es tan patriótico y terminó siendo político. Bien, pues karma. Así dicen. Karma. Florencia, bien, millón de gracias. Chao, Flo, muchas gracias.